Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez, les acompaño para conversar sobre la coyuntura en Ecuador, porque la transición gubernamental se ha reducido a intercambios de mensajes, pero nada de revisar las cifras con las que el señor Guillermo Lasso Mendoza deja la presidencia, tras 2 años de un fracaso estruendoso. Y las señales y signos que da el nuevo mandatario tampoco son halagadores. Al contrario, sus visitas y acuerdos en Estados Unidos dan cuenta de una continuidad que solo tendrá como diferencia el estilo de las personas que nos gobiernen a los ecuatorianos y ecuatorianas en los próximos 16 o 18 meses. ¿Qué esperamos de Daniel Noboa, el presidente electo? Pues de esto queremos hablar con el analista económico Juan Fernando Terán. Juan Fernando, qué gusto tenerte de nuevo por acá. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. ¿Cómo valoras el momento del Ecuador, tomando en cuenta que el señor Guillermo Lasso ahora se ha dedicado a viajar, muchos viajes, a condecorar a sus ministros, como si fuese la tarea fundamental de un mandatario, condecorar a sus propios ministros, premiándoles, por supuesto, y en función de eso, la situación económica del país muy lamentable, porque incluso se quejan los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales, las universidades de que no hay plata para pagar los sueldos de noviembre y diciembre. Bueno, la situación es bastante difícil en términos tanto coyunturales como estructurales a largo plazo. Y lamentablemente yo pienso que los ecuatorianos, sin importar el signo ideológico que tengamos, no medimos lo que está sucediendo. No nos damos cuenta de las implicaciones de lo que ha significado el gobierno de Lasso y de lo que significa el próximo gobierno. Si retomamos este asunto de la falta de dinero para empezar ilustrando cuál es la situación, aproximadamente se requiere un millón, $1.000 millones para pagar adecuadamente los salarios de los servidores públicos en estos 2 meses que vienen. Pero esto no va a generar ningún problema. Políticamente no va a darse eso. A diferencia de otras ocasiones o de lo que puede suceder en otros países que simplemente se paraliza la administración pública porque no hay dinero, eso no va a suceder en el Ecuador. Y a eso me refería con el hecho de que no dimensionamos la magnitud del problema. Y no va a suceder porque no es que solo predomine una narrativa política, sino que se ha implantado en el ecuatoriano un sentido común nefasto para sí mismo. No hay una reacción social a lo que está pasando, los acontecimientos siguen siendo muy graves y no va a pasar nada. No va a pasar nada porque la gente ya está acostumbrada a lo que está sucediendo y está adoptando estrategias de supervivencia frente a eso. Regresando al caso concreto de los $1.000 millones, por ejemplo, primero que va a suceder es que el próximo gobierno le va a culpar al anterior, es decir, al gobierno de Lasso. Y esa disculpa va a ser aceptable para la población, porque cuanto más fracasos se evidencien en este mes, 15 días que falta para que cambie el gobierno, cuanto más se evidencia el fracaso, mejor capital social tendrá de respaldo el próximo gobierno para decir no es mi culpa. Lo siento que no les puedan pagar en noviembre o que no les hayan pagado en diciembre adecuadamente, recién estoy asumiendo el poder. Claro. Pero Entonces, esta antes de lógica. entrar a lo del próximo gobierno, te plantearía una pregunta que quizás del sentido común efectivamente de la ciudadanía y de quienes analizan esta realidad se hacen constantemente es ¿en qué se gastó la plata Guillermo Lasso Mendoza tomando en cuenta 2 factores? La primera, tenía deuda, es decir, tenía recursos, créditos, y lo otro es que tuvo ingresos petroleros sumamente importantes porque el precio del petróleo, a propósito de la guerra en Ucrania, etcétera, todo lo que ha venido, efectivamente superó siempre los $90 por barril y eso eran ingresos directos a la economía ecuatoriana. Se consolidó en el Ecuador lo que se puede llamar como el modelo Macri, porque Macri es el que inventó esta cosa, el modelo Macri de expropiación a la población. Las élites utilizan la deuda externa para sacar dinero del país. Esto ya lo hemos repetido en diversas ocasiones y el Ecuador no dimensiona lo que esto significa. La deuda externa, cuando salió el gobierno de la Revolución Ciudadana en el 2017,
era de unos 35.000 millones de dólares. Este rato tenemos el doble de deuda externa, 70.000 millones de dólares. ¿En qué se gastó esos 35.000 millones? Es la pregunta que no se hacen los ecuatorianos, porque no se la hacen. Esos 35.000 millones es dinero que salió del sistema ecuatoriano financiero, que salió de las operaciones que existen en este país y que el Estado asume el problema para canalizarlo y para ocultarlo. Se está sacando dinero de este país. Eso es lo que está sucediendo en los últimos 7 años. Entonces se ha consolidado un modelo en el cual el negocio de las élites es que el Estado contrate deuda externa mientras ellos sacan el dinero del país. Esa es la lógica de lo que está sucediendo. Por eso es que no encuentras obra pública, porque lo que han hecho es reponer con deuda externa el faltante de circulante en una economía dolarizada. A propósito de esto, que Argentina está con la tentación de dolarizar, Argentina no tiene idea de lo que eso significa. Porque si han tenido problemas con Macri, imagínense en eso en una economía dolarizada. Aquí, repito, lo que se ha hecho es contratar deuda externa para que mientras tanto las élites saquen el dinero hacia paraísos fiscales o hacia afuera, con cualquier pretexto del mundo. Claro. Pero Entonces, Juan de esto no Fernando, se pregunta a los ecuatorianos. ya, efectivamente, y eso lo podemos ver en la segunda parte ya, pero lo que sí me preocupa es que en la coyuntura actual, prácticamente cerrando el año, desde octubre, noviembre, diciembre, los ecuatorianos vamos a tener que vivir con apagones, es decir, con cortes de energía eléctrica. Y el señor Guillermo Lasso Mendoza, al cual ya no se le puede calificar de presidente y lo asumo personalmente, dice que esto es culpa de la reactivación y del incremento de la actividad económica del Ecuador, que los cortes de energía se dan porque hay una sobredemanda de energía en el Ecuador gracias a la reactivación económica que él en 2 años ha desarrollado. Este tipo de falacias, ya de insultos a la inteligencia, ¿cómo se valoran para entender de qué manera este comportamiento explica lo que podemos vivir, vivimos este año y se podrá vivir todavía el próximo año? Te respondo esto trayendo a colación un ejemplo de carácter latinoamericano. En la semana pasada, en Sao Paulo se quedaron sin luz 4 días. El lunes estaban con barricadas en las calles y la gente en Sao Paulo poniendo barricadas en las calles. En el Ecuador se ha normalizado el desgobierno. Y eso es lo que me refiero con que es una situación grave. Estamos acostumbrados a eso. Aquí se está cortando la luz. La gente sabe perfectamente que esto afecta a la economía. Hay cifras de las cámaras empresariales que indican la pérdida que esto significa para los negocios, que son de cientos de millones de dólares. Hay cifras sobre lo que se hubiera ahorrado el país si hubieran tomado medidas a tiempo, se hubieran ahorrado 173 millones que vamos a gastar en pagar energía eléctrica, pero no pasa nada. La población no reacciona. No hay una mínima manifestación en las calles. Yo por eso, repito, tenemos que darnos cuenta de que el proceso en el que estamos es bastante complicado e inédito en el Ecuador. No simplemente se trata de que la narrativa de la derecha ha ganado discursivamente. El discurso no es todo. Aquí hay un problema de cambio cultural que tiene que ver con estrategias de supervivencia en las cuales ya se asumió que no tenemos gobierno y ya se asumió que no tenemos Estado. Permíteme señalarte una cosa respecto a esto. En la última semana en el Ecuador aparecieron cuerpos colgados en el oriente ecuatoriano, como producto de las actividades del narcotráfico y de la forma en que intentan atemorizar a la población. Pues ya asumimos eso como normal. Ayer mataron a un líder de una de las bandas y ya lo asumimos como normal. Hay intervención en el ejército durante 2 días en las cárceles y no pasa nada, ya no es noticia, ya no es, se ha normalizado. Entonces, el próximo gobierno lo que va a recibir no solo es un país quebrado, no solo es un país con un estado destruido. Hay una cosa que le favorece al próximo gobierno. Es un país inmovilizado, un país que ya no responde, que no tiene fuerzas sociales activas y organizadas que puedan responder a este tipo de cosas. Porque cada ciudadano, cada familia ha adoptado por estrategias de supervivencia que implican la solución individual.
A ver, para cerrar esta primera parte, una respuesta muy corta, Juan. En este panorama de análisis de la coyuntura del Ecuador, una de las cosas que llama la atención es que efectivamente hay una recesión hasta cierto punto, no digo que categóricamente se tenga que calificar así, y lo que parecería es que el balance del año es que va a haber un crecimiento por menos del 1 o máximo el 1,2, y por otro lado también está planteada la posibilidad de que el presidente prevenda el petróleo, es decir, que venda anticipadamente el petróleo que se producirá el próximo año, lo cual dejaría al señor Daniel Noboa, más allá de las diferencias que pueda haber con Lazo, que no las hay del todo, digamos, mucho más complicada la economía del Ecuador. Sí, esa es una posibilidad real y efectivamente yo creo que eso van a hacerlo antes de salir o por lo menos intentarán en este año culminar esta preventa petrolera. Pero repito, esto es para solucionar los vacíos de caja inmediatos que tiene, los vacíos de flujo de dinero. Porque en realidad el problema de la salida permanente tiene que ver con esta expatriación de capitales hacia afuera y que es cubierta por el Estado. El Estado está solapando las acciones del sector privado que sacan capitales de aquí. Entonces, que le dejen peores condiciones económicamente al gobierno de Noboa, sí y no, porque el gobierno de Noboa tiene todo a su favor en términos de apoyo de los poderes fácticos para sobrevivir 1 año y medio. Y eso es lo que hay que entender. Tiene el apoyo de la iglesia, porque la iglesia es conservadora en este país, tiene el apoyo del ejército, tiene el apoyo de las fuerzas fácticas de la economía, de los grandes grupos empresariales, tiene el apoyo de los medios de comunicación y tiene una población inmovilizada. Entonces, no esperemos grandes desajustes o cataclismas sociales en el próximo año, no se van a dar, porque hay las condiciones para mantener lo que está sucediendo sin que exista ningún desajuste estructural serio. Claro que sí. Hagamos la pausa, Juan Fernando, para volver enseguida con el análisis. Incluso esta parte que me parece muy importante, que lo sitúas tú como un problema medular, es la inmovilidad social y además un cierto conformismo o letargo político, incluso del movimiento social ecuatoriano. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando con Juan Fernando Terán a propósito de esta etapa de transición en el Ecuador que parecería todo menos transición. Juan Fernando, efectivamente parecería que la continuidad va a darse, es decir, el modelo no va a modificarse. Y te preguntaría, ¿cómo valoras que las primeras acciones y el mayor tiempo que le ha dado el señor Daniel Noboa a su preparación para asumir el cargo sea en Estados Unidos, pidiendo, por ejemplo, un préstamo puente, porque según él, sin ese préstamo no podría gobernar y si no puede gobernar, no se podría reelegir en el año 2025? Bueno, empecemos viendo este asunto de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Efectivamente, necesita dinero para empezar a sobrevivir los 3 primeros meses y que no se evidencie mayor problema. Ese dinero lo va a obtener, no va a ser ningún problema porque el Fondo Monetario Internacional, eh, como se ha dicho en varias ocasiones, controla el país y está en sí una situación de control, entonces sabe que sus políticas se cumplirán, sus recomendaciones de políticas se cumplirán. Eh, este préstamo puente le permitirá sobrevivir en el 2024, no habrá ningún problema. Pero como el mismo presidente electo ha señalado, el Ecuador podría entrar en problemas de pagos a partir del 2025, cuando él aspira a ser reelecto. Entonces el problema se desplaza al 2025. ¿Cómo lo solucionarán? Lo solucionarán utilizando el capital político acumulado que consiste en la inmovilización de la población. Eso es lo que les permitirá solucionar. La población a gritos pedirá servicios de electricidad, pero sin salir a la calle.
Y esa población lo que aceptará una privatización, aceptará ventas de hidroeléctricas, aceptará lo que sea, porque necesita luz eléctrica. Entonces hay las condiciones para llegar al 2025 en forma tal que pueda renovar los préstamos, empezar a un proceso de renegociación, porque el Fondo Monetario sabe que caminamos hacia el sendero de la privatización. Y eso es lo que querían asegurar. Entonces no se esperen cataclismos, no va a darse eso. Ya. Cuando hablamos de que hay una población inmovilizada, yo quiero traer a colación una cosa que vi en estos días. La ex candidata a la presidencia, Luisa González, sacó un tuit en el cual hacía mención a los servidores públicos y decía que le daba mucha pena que estén atravesando por la situación en la cual están, es decir, una situación de posible impago en estos 2 meses que vienen. La situación es grave y no se reflexiona en el sentido de que los servidores públicos fueron los que votaron por Novoa, si se analiza los datos electorales. ¿Cómo pueden los servidores públicos votar por algo que les puede perjudicar potencialmente? Esa es la situación del país. Ya no es simplemente un discurso, es una situación en la cual hay un cambio cultural de la cultura política, en la cual la gente ya ni detecta sus intereses a largo plazo. El anticorreísmo ya quedó poco, ya se consolidó. Hay una posición que eso hay que asumir. Ni Ya. siquiera se sienten felices por eso, por haber ganado al correísmo. No, ya lo asumieron y punto, y siguen con la misma lógica. No hay una reacción dentro del mismo sector de los servidores públicos. Claro, y además una de las cosas que me sorprende, ya que estamos en esta línea de pensamiento, Juan Fernando, tiene que ver con que lo que se ha instaurado en el sentido común del Ecuador, no sé si de toda América Latina, pero en el Ecuador particularmente, es que el Estado es obeso y quienes principalmente cuestionan el Estado obeso son los burócratas que viven del Estado y que cuando llegan al Estado quieren destruir al Estado, pero terminan beneficiándose de él. Digo, por ejemplo, el señor Guillermo Lasso, cuando hablaba de los lujos socialistas, ha vivido de los lujos socialistas durante los 2 años que fue presidente de la República y efectivamente tampoco ha reducido el Estado obeso porque durante los 2 últimos años se incrementó el gasto corriente en 6.000 millones de dólares. Es decir, quienes critican el Estado obeso siguen beneficiándose y engordando más al supuesto Estado obeso. Pero siendo así, ¿cómo te explicas entonces el comportamiento de la ciudadanía? ¿Hasta dónde aquí, por ejemplo, podría yo exagerar diciendo hay una enajenación política que hace que voten por sus verdugos? Mira, yo creo que la clave para esto es entender que ya se convirtió en una estrategia de supervivencia económica. La supervivencia económica ya se ve como un asunto individual. El mayor éxito que ha logrado el neoliberalismo en todos estos 7 años es meterte en la cabeza de que no hay soluciones colectivas, de que la solución tiene que ser individual, que te pongas tu propio emprendimiento, que trabajes afuera, que migres afuera, que hagas lo que sea individualmente, no esperes del gobierno ni del Estado nada. Porque el gobierno y el Estado en manos de los correístas no te sirve según la narrativa vigente y en manos de Lasso y de Moreno tampoco ha servido. Entonces, la solución es no esperes nada del Estado, no es algo que tenga que ver contigo, encuentra una solución individual. Cuando ganan las elecciones Noboa, no hubo mayor júbilo en la población. No estaban felices, no estaban gritando, no salieron a las calles a hacer manifestaciones, salvo los narcotraficantes. No, la población ya cambió de gobierno, ese es el asunto de la clase política. Yo sigo en mis propuestas, yo sigo trabajando en lo que quiero, yo sigo buscando soluciones, esa es la lógica de la gente. La migración sigue siendo una meta de las familias de clase media y media alta de este país, y media alta, porque no ven soluciones y no las esperan. Entonces, si tú me dices, ¿cuál es la fortaleza? ¿La destrucción de los partidos políticos? No. La destrucción del correísmo, ni de broma, porque ahí está vivo el correísmo. Lo que está, la fortaleza y el éxito del neoliberalismo es hacernos creer a los ecuatorianos que ya no hay opciones colectivas, que la solución tiene que ser individual. Pero más allá de eso, serio. Entonces, a ver, más allá de eso, ¿en qué condiciones entonces se vivirá en los próximos meses? Primero, por la transición, que no es transición, sino es la continuidad. Segundo, por lo que analizábamos, que tiene que ver con la
la herencia que le deja Guillermo Lasso a Daniel Noboa, y al mismo tiempo, como tú dices, un movimiento social apagado. La CONAIE ni siquiera se pronuncia, Leonidas Issa no es ya el líder que pueda movilizar a los sectores, incluso de su propia organización, por todo lo que estamos conversando. Y en ese sentido, 16 meses pasarán, como se dice en el Ecuador vulgarmente, de agache para el señor Daniel Noboa. Sí, porque incluso si la CONAI intenta alguna movilización, tendrá rechazo de la población. Ahí tampoco hay una buena lectura. Nunca hubo una buena lectura políticamente. Las últimas dos grandes movilizaciones de la CONAIE no le fortalecieron. Al contrario, le han hecho perder legitimidad simbólica a largo plazo. Ellos ya no son los representantes de la nación, como en algún momento sí se sintió, incluso en las clases medias y altas. Yo recuerdo aquella época en la cual la gente que hoy apoya las posiciones de derecha, la, los formadores de opinión que hoy apoyan a la derecha, decían que los indígenas y el movimiento indígena están representando al país ante la ausencia de otras organizaciones. Se convirtieron en referente de la posibilidad de una nación, pero eso ya no es el caso. Si intentan alguna movilización en estos meses, lo que van a generar es mayor rechazo. Y ese rechazo lo que va a fortalecer es al gobierno. Porque la gente lo que va a decir es déjenle gobernar, apenas ha llegado. Y no es cualquier presidente el que llega, es un presidente blindado mediáticamente, que para el cual ya los medios de comunicación hegemónicos están preparando el discurso hasta simbólico de acompañamiento. ¿Cuál es ese discurso simbólico de acompañamiento? Joven, con una primera dama que es bonita, la pareja real, la simulación de la pareja real en el Ecuador, gente buena que está recién gobernando. Entonces, ese tipo de cosas que se construyen simbólicamente a través de la comunicación van a ir acompañadas del mensaje que ya no es difícil de posicionar, porque ya está posicionado, déjenlo gobernar. Apenas se posesiona, vean el fracaso que fue Lasso y ustedes no le dejan hacer nada. Entonces, tranquilamente los próximos 16 meses no van a ser 16 meses en los cuales Noboa va a estar temblando. No, tiene todo el apoyo, repito, del ejército, de la iglesia, de los medios de comunicación y de los grandes grupos monopólicos. Entonces, es un error pensar que va a salir fortalecidas las organizaciones de izquierda o los partidos de izquierda en los próximos 16 meses. No va a ser ese el caso. Y entonces, ¿cuál va a ser la alternativa frente a esta realidad que efectivamente no solamente favorece a lo que ya hemos visto de los dos últimos años, sino que se agudiza mucho más con la penetración de mafias criminales en el Estado, en la policía, como lo ha denunciado el embajador de Estados Unidos, en las Fuerzas Armadas y también en el gobierno central? Entonces el panorama es prácticamente cerremos la puerta y veamos que cada quien se salve. Yo pienso que lo que los sectores progresistas ecuatorianos tienen que asumir es que el problema es a largo plazo y empezar a trabajar en eso. En una organización social que realmente sea organización de base y que movilice a la gente con un discurso y con propuestas muy concretas. Tiene que hacer una profunda revisión de lo que dice, una profunda revisión de las cosas que plantea, porque no se va a solucionar esto de manera sencilla en el 2025. Dicho en otra forma, no se va a cosechar los éxitos del fracaso de Noboa, porque no se va a ver ese fracaso, porque la población no va a sentir ese fracaso y si existiera ese fracaso en una forma evidente, le va a culpar a Lasso y a Correa, como siempre. Entonces, hay que darse cuenta de que el problema está a largo plazo y hay que modificar las formas de organización y de movilización de la gente, con reivindicaciones que tienen que cambiar. Esto no es Argentina, obviamente. No tenemos a un Milei que tenga una figura política visible, pero sí hay parte de las cosas que Milei dice y que fomenta, que se han fomentado también en el Ecuador. Como por ejemplo esta idea de que los subsidios son perversos. Entonces cambiemos de forma de hacer política pública. ¿Cómo generar subsidios sin que sean vistos como un apoyo a los vagos que no hacen nada? Porque esa es la lógica que tiene la clase media resentida. Entonces, la izquierda tiene que plantearse formas de política pública que rompan con el sentido común que el neoliberalismo está planteando y ha consolidado, porque si no, nos salimos de esto. Entonces, a mí me parece que ese es el reto.
Y el reto es, como se ha dicho en múltiples ocasiones, volver a construir, si es que alguna vez existió, un bloque de clases sociales que se definan de alguna manera en un sentido progresista. Ese es el reto. Pero no solo es una cuestión de pacto entre la gente, es una cuestión de ver los intereses de la población y empezar a trabajar en ese sentido. Asumir que las cosas han cambiado, que nos enfrentamos a una población inmovilizada e ideologizada en un sentido de derecha, en el cual se asocia izquierda con apoyo a vagos, se asocia izquierda con apoyo a burocracia, se asocia izquierda con no progreso y no desarrollo. Eso es lo que se generó en el país. Entonces tenemos que cambiar esas cosas, destruyéndolas individualmente una tras otra, con propuestas de política que logren romper ese cerco ideológico. Pero no es repetir lo mismo. En la última campaña presidencial, que fue muy buena la campaña que realizó Luisa González, no le faltó en ese sentido propuestas. Pero el problema es que estamos ante una población que tiene otras expectativas. Estamos ante votantes que dicen, ¿y a mí qué me importa el subsidio si yo no recibo? No se da cuenta de que sí recibe. A mí qué me importa que las cosas sean públicas si yo no recibo nada de lo público, porque lo público reciben los pobres y no se da cuenta de que él no es rico y sí recibe cosas públicas. Entonces, aquí hay que volver a crear el sentido de lo público, haciéndole notar a esos grupos sociales y a esos votantes de que su situación sí puede estar peor si no defiende esa cosa que llama Estado. Y en términos de seguridad eso es evidente. ¿Qué está pasando en el Ecuador? Una y otra vez se ha dicho esto, pero hay que reiterarlo. Hay un Estado fracasado. Una definición empírica, comprobable de la existencia de un Estado es la existencia de alguien que monopolice la violencia. Cuando alguien es el único dueño de la violencia legítima, existe Estado. Esa es una definición empíricamente comprobable. En el Ecuador no hay Estado, porque no monopoliza la violencia, porque está la violencia tomada por bandas que ya tienen hasta localización barrial. Para poner un símil económico a que se entienda esta idea de la monopolización del Estado, de que el Estado monopoliza el poder político. ¿Quién cobra los impuestos en un país que existe Estado? El Estado. Entonces del Estado me pasa cobrando a mí impuesto a la renta o impuesto al IVA. Pero cuando se destruye el Estado, ¿quién cobra los impuestos? Las bandas, y esos impuestos se llaman vacunas. A ese nivel hemos llegado. Claro, la protección ya no pide el ciudadano al Estado. La protección pide el ciudadano a las bandas criminales. Y esa es una práctica que hay que reconocer que existe. Entonces el próximo gobierno se enfrenta a reconstruir un Estado en una forma mínima y sí tendrá que hacer esa parte. Porque si un Estado no te ofrece ni seguridad, no tiene sentido de existir. Y eso se demuestra día tras día. Pero el problema es cómo lo hace. Tiene que hacer pactos, tiene que hacer alianzas. Y aquí hay que decir una cosa de frente, tiene que buscar negociaciones con esas grandes bandas paramilitares y bandas armadas que existen en el país, bandas criminales. Tiene que hacerlo, porque no está en condiciones de pelear contra ellos, porque no tiene cómo hacerlo, porque el Estado allí está tomado por esos grupos. Entonces, claro que sí. Lo que tanto se hubiera criticado a un gobierno progresista de esto de hablar con las bandas y negociar con las bandas es algo que tiene que hacer el próximo gobierno. Y eso tendrá que solucionarlo y políticamente presentarlo en una forma tal que la población lo admita. Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Efectivamente, el problema es más de fondo y ojalá este tema además lo podamos abordar desde otra perspectiva porque lo que se viene quizás es mucho más grave. Un abrazo a la distancia, que estés muy bien. Cuídate mucho. Gracias a Juan Fernando Terán a propósito de esta coyuntura que se llama transición, pero que parece todo menos transición, sino continuidad política y económica en el Ecuador a los días, casi pronto, pocos días ya de la asunción de la presidencia por parte de Daniel Noboa. Un abrazo para todos, cuídense mucho. Chao, chao.